una pregunta que siempre me hago y es, ¿qué pasa con la leche cuando un paciente tiene acné? ¿Cómo sabemos si un lunar es benigno o es maligno? ¿Por qué después de un posparto deben de venir a Diana Duzán Clínica Avanzada? Espera, antes de seguir viendo este video, ¿ya agendaste tu cita de valoración? ¿Qué es lo mejor para evitar el acné? Hay muchos factores que están involucrados en el, como yo siempre le explico al paciente, el acné es una enfermedad multifactorial. Entonces hay factores hormonales, hay factores genéticos, hay factores de la alimentación, del ambiente, de los productos que el paciente está utilizando. Entonces tenemos que tratar como de ver todo ese conjunto y tratar de controlar todos esos factores para que el paciente pueda mejorar de una manera más efectiva. Todo ese tipo de cosas tienen que ver. Es una pregunta que siempre me hago y es, ¿qué pasa con la leche cuando un paciente tiene acné? Lo que pasa es que la leche nos mantiene en un estado proinflamatorio todo el tiempo, ¿sí? Cuando tomamos leche es como si todos nuestros órganos se inflamaran. En especial en el tema del acné, resulta que en un estudio mostraron que la leche deslactosada es la que más da acné. Y sobre todo es por el producto que utilizan para el proceso de deslactosarla. Entonces eso es lo que más produce acné y es la leche que consumimos en casa normalmente. Por eso los pacientes siempre le recomendamos que evite los lácteos, en especial la leche deslactosada. Aquí en la clínica hemos visto muchos pacientes con melasma. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener estos pacientes? Es súper importante que el paciente disminuya la exposición solar lo más que pueda, que sea súper juicioso con el protector solar, aplicándolo y reaplicándolo varias veces al día, idealmente cada 3 horas, y si vive en tierra caliente o está muy expuesto, cada 2 horas volverse a aplicar protector solar. Y además de eso, también es muy importante la alimentación, evitando los alimentos proinflamatorios. Ya hablamos de los lácteos, pero también los azúcares. Los pacientes con melasma también tienen un componente psicológico importante de su enfermedad, entonces también hay que tratar de controlar el estrés. ¿Por qué después de un posparto deben de venir a Diana Duzán Clínica Avanzada? Bueno, tenemos muchas cosas para rehabilitarnos después de estos 9 meses. En especial tenemos, el rejuvenecimiento íntimo. Es un procedimiento hermoso, es un procedimiento que nos llena la autoestima a full. Es un procedimiento en el que buscamos mejorar la incontinencia urinaria de esfuerzo, sobre todo, manejar todo el tema de la laxitud que tenemos en esa zona, la pigmentación que nos queda también y que tenemos también de antes, incluso del embarazo. También podemos mejorar todo este síndrome que ocurre alrededor de la menopausia, que es la sequedad, todo el tema de que perdemos colágeno, también lo podemos mejorar con este procedimiento. ¿Cómo sabemos si un lunar es benigno o es maligno? Nosotros aquí, como somos dermatólogos y tenemos algo que se llama el dermatoscopio, podemos revisar los lunares para poder ver sus ciertas características. A veces lunares que tienen diferentes colores, que tienen diferentes asimetrías o que tienen ciertas características específicas, podemos descartar que son benignos o malignos simplemente con esa inspección. Existe la regla del ABCDE, ¿sí? La verdad, buscamos que el paciente las tenga como presente, las practique en casa. Con esa regla logramos evaluar un lunar, ¿sí? Entonces la A es de asimetría, que es un lunar totalmente simétrico, la B es de los bordes, que los bordes sean bien redonditos, bonitos, la C es del color, que tenga paciente con un lunar con más de 3 colores, hay que hacerlo revisar obviamente por un dermatólogo. La D es del diámetro, entonces el diámetro, un lunar con las características que acabo de nombrar, mayor de 6 milímetros, es un lunar sospechoso que tenemos que estarlo revisando. Y la E es la evolución, como lo acaba de decir la doctora Diana, que si creció, que si dejó de crecer, que si se puso más pequeño que antes, que si cambió su coloración, que si sangra. Todo eso se ve en la letra E de la evolución. Y por ahí el paciente puede así evaluarlo en casa y obviamente traernos ese lunar y nosotros lo evaluamos acá con el dermatoscopio. Otra cosa que los pacientes preguntan mucho es, cuando me quitan un lunar, ¿cómo me va a quedar? Siempre que se quita uno algo de la piel, lo va a cambiar por una cicatriz o una manchita o alguna lesioncita que va a quedar ahí en la zona. Depende de la profundidad de ese lunar, si va a quedar cicatriz o si es solamente una manchita que se va a pasar con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los acocordones, pueden quedar manchitas rojas en la zona de retiro que se van a ir quitando con los días. Más o menos puede durar 1 mes, 2 meses ese enrojecimiento en la piel, pero al final se va a desaparecer completamente y la piel va a quedar lisa sin nada.
Los lunares, por ejemplo, sí normalmente dejan cicatriz, que usualmente son cicatrices muy poco perceptibles, mucho menos perceptibles que el lunar, pero que va a quedar una textura un poquito diferente en la piel, en la zona donde está el lunar. Y esa cicatriz también depende mucho de los cuidados del paciente. Nosotros siempre les recomendamos una cremita reparadora para que se apliquen después del procedimiento y tiene que cuidarse mucho de la exposición solar para que la cicatrización sea lo mejor posible. Para esas personas que se hacen un tatuaje, dice el nombre de un exnovio o un corazoncito y las iniciales de un exnovio, ¿cómo podemos retirar ese tatuaje? ¿Cuántas sesiones se necesitan, más o menos? Los tatuajes. Bueno, sí que nos llegan esas iniciales y esos Juanes y esos Pedro. Bueno, contamos con el láser Color Max, es un láser ND-YAG, un láser Q-Switch, en el que, bueno, con anestesia tópica logramos hacer la sesión de láser sobre el tatuaje. Luego del procedimiento puede quedar una costra, puede quedar enrojecimiento, incluso está irritado un poco. El número de sesiones depende del tipo de lesión que el paciente tenga, o sea, el tipo de tatuaje, porque hay tatuajes profesionales, hay tatuajes que son más artesanales, los artesanales se quitan un poco más fácil, por así decirlo, o necesitan menos sesiones que los profesionales. Se pueden hacer una sesión cada 2 meses y por lo general es un número aproximado, puede requerir unas 6 sesiones para lograr la mejoría de este tipo de lesión.